¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que descendió a los sótanos de los barcos negreiros, no para juzgar, sino para amar? Un hombre que incluso ante el desprecio y la humillación, eligió arrodillarse ante los olvidados, viendo en ellos el rostro del mismo Cristo. Permanece con nosotros hasta el final de este video y descubre la emocionante y verdadera historia de San Pedro Claver, el eterno sirviente de los esclavos. Y al final, haz conmigo una oración poderosa, capaz de renovar tu corazón y transformar tus dolores en compasión. No te lo pierdas. Vamos a empezar en la pequeña ciudad de Verdú, en la región de Cataluña, España. El año 1580 trajo consigo el nacimiento de un niño que más tarde marcaría la historia de la Iglesia con su vida de amor y sacrificio. Pedro Claver nació en un hogar humilde, rodeado de trabajo simple y honesto. Su padre, agricultor de pocas posesiones, y su madre, una mujer profundamente devota, le enseñaban desde temprano el valor de la oración y la confianza en Dios. Las mañanas comenzaban con el suave sonido de las campanas de la parroquia local, invitando a todos a la misa. Pedro, aún pequeño, acompañaba a su madre, encantado con el olor del incienso, las velas encendidas y la belleza de las palabras del sacerdote. Mientras otros niños jugaban por las calles polvorientas, a él le gustaba recogerse en silencio en la pequeña iglesia, sintiéndose más cerca de algo grande y misterioso. Con el paso de los años, su inteligencia y docilidad llamaron la atención de los padres locales. A los 13 años, Pedro ya mostraba una madurez rara. Leía los evangelios con atención, lloraba al meditar sobre la pasión de Cristo y demostraba un profundo deseo de servir a los más pobres. Los campesinos de la aldea, al verlo, decían: «Este niño no nació para el mundo, nació para el cielo». Pero también había momentos de duda e inquietud. Pedro se sentía pequeño ante la grandeza de Dios y temía no estar a la altura de una vocación tan noble. En noches silenciosas, bajo el cielo estrellado de España, rezaba arrodillado, pidiendo dirección. «Señor, ¿qué quieres de mí?». La respuesta llegó con suavidad, pero de manera clara. A los 20 años, tras mucha oración y orientación espiritual, Pedro ingresó en la Compañía de Jesús. Su partida hacia el Colegio Jesuita de Barcelona fue un momento de emoción contenida. Su madre lo abrazó fuerte, entregándolo a la voluntad de Dios, y su padre, hombre de pocas palabras, solo dijo: «Ve, hijo mío, donde Dios te llame, allí es tu lugar». En el ambiente académico, Pedro pronto se destacó por su disciplina, pero también por su humildad. Su celda era simple: una cama modesta, un crucifijo y pocos libros. Sus compañeros admiraban su bondad y los profesores veían en él no solo un estudiante, sino un futuro santo. Cierta noche, durante una vigilia en el oratorio, Pedro tuvo una visión que nunca olvidó. Una multitud de rostros negros, marcados por el dolor, extendiéndole las manos en súplica, despertó asustado con el corazón en llamas. Con lágrimas en los ojos, corrió hasta su confesor y confidenció: «Padre, siento que Dios me llama para algo que aún no comprendo, pero sé que hay sufrimiento esperando por mí». Fue entonces cuando conoció al hermano Alfonso Rodríguez, portero del Colegio Mayor de Palma de Mallorca. Alfonso, un hombre simple y místico, se convirtió en su consejero espiritual. Con palabras serenas, pero cargadas de autoridad profética, Alfonso le dijo: «Pedro, Dios quiere de ti grandes cosas. Tú serás el apóstol de los esclavos. En tierras distantes, tu vida será entregada a los que no tienen a nadie». Estas palabras resonaron en el corazón de Pedro como un llamado irreversible. Y aunque aún no sabía cuánto de dolor y entrega ese camino traería, respondió con valentía: «Señor, aquí estoy, envíame.
Su juventud, marcada por la pureza, la sed de Dios y la disposición a servir, llegaba a su fin, no como un tiempo perdido, sino como la preparación silenciosa y preciosa para una misión que cambiaría vidas para siempre. La jornada de Pedro Claver, tras su formación inicial en la compañía de Jesús, tomaba contornos cada vez más claros. Ya no tenía dudas. Quería servir donde el sufrimiento fuera más denso, donde los corazones estuvieran más heridos y la esperanza más distante. En el colegio jesuita, su fervor llamaba la atención. Los compañeros lo veían frecuentemente arrodillado, por largas horas, ante el Santísimo Sacramento, con lágrimas discretas corriendo por su rostro. Allí, en el profundo silencio de la capilla, Pedro ofrecía a Dios cada inquietud, cada duda y cada deseo de ser fiel. Fue durante una de esas vigilias silenciosas que el hermano Alfonso Rodríguez lo llamó para una conversación que marcaría su vida. Alfonso, ya anciano y conocido por su don de discernimiento espiritual, miró a Pedro a los ojos y dijo con una voz que parecía venir de otro mundo: Dios te envía a un pueblo que gime, un pueblo que sufre y clama por una señal de misericordia. Tu campo no será España. Está lejos de aquí, donde los barcos llegan cargados de dolores. Pedro tembló. La imagen del sueño anterior volvió a su memoria con fuerza. Rostros africanos, ojos suplicantes, manos encadenadas. Se sintió pequeño, incapaz. Pero Alfonso lo tranquilizó. No temas. La gracia de Dios será tu fuerza. En 1610, Pedro recibió la noticia oficial. Fue designado para las misiones en América, más precisamente en Cartagena, en la actual Colombia, uno de los puertos más concurridos del tráfico esclavista. Al escuchar el destino, sintió un frío en la espalda, pero no dudó. La despedida de su tierra natal fue dolorosa. Sus padres, ya ancianos, sabían que quizás nunca más lo verían. Su madre, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño crucifijo y susurró: «Que Él sea tu luz». En el puerto, al embarcar, Pedro miró hacia atrás una última vez, viendo su patria desvanecerse en el horizonte y en el corazón solo una oración: «Señor, llévame donde tu voluntad quiera». La travesía por el Atlántico fue larga y difícil. El mar agitado, las noches oscuras y el olor salado se mezclaban con el temor de lo desconocido. Pedro pasaba horas en la cubierta contemplando el cielo estrellado, imaginando lo que lo esperaba al otro lado del océano. En su mente se mezclaban imágenes de dolor y fe, miedo y coraje. Al llegar a Cartagena, fue como si el mundo se desmoronara sobre sus hombros. Los gritos de los esclavos recién llegados, el olor de cuerpos heridos, la mirada vacía de miles de hombres y mujeres arrancados de sus tierras y familias. Pedro apenas podía respirar. El calor sofocante, el ambiente opresor y la indiferencia de la sociedad local hirieron su corazón como una espada. En los primeros días se sintió desorientado. Vio barcos llegar abarrotados de hombres, mujeres y niños encadenados, muchos al borde de la muerte. Bajaban de los oscuros sótanos con heridas abiertas, fiebre alta y miradas que mezclaban miedo y desesperación. Pedro no pudo dormir esa primera noche. En oración de rodillas lloraba: «Señor, ¿cómo puedo ayudar ante tanto dolor?». Fue entonces que entendió que no bastaba con tener compasión, era necesario actuar. En el seminario de Cartagena, donde continuó su formación, comenzó a aprender lenguas africanas, a estudiar medicina básica y a organizar pequeñas misiones de socorro junto a los jesuitas locales. Pero no todos comprendían su compasión. Muchos consideraban exagerada su entrega. La sociedad de Cartagena trataba a los esclavos como mercancía. Pedro veía en ellos la imagen viva de Cristo crucificado y, poco a poco, su corazón encontraba paz. Él estaba, de hecho, donde Dios lo quería.
Las noches en Cartagena empezaron a estar marcadas por vigilias silenciosas y llorosas, y mientras la ciudad dormía, Pedro rezaba por las almas que encontraría al día siguiente. En su diario escribió: «Cada rostro que encuentro me recuerda el rostro de Cristo flagelado». El joven jesuita comprendía que la misión apenas comenzaba, pero ya en ese primer choque de realidad, su corazón hizo un juramento silencioso: «Yo seré siervo de los africanos para siempre». Las primeras luces del amanecer en Cartagena revelaban un escenario que parecía surrealista a los ojos de Pedro Claver. La ciudad bullía de comercio, lujo y ostentación para algunos, pero para otros escondía una herida abierta, el puerto de los horrores, donde miles de esclavos africanos desembarcaban, exhaustos, heridos, muchas veces al borde de la muerte. Pronto, en los primeros días, Pedro sintió el peso de esa realidad aplastante. El olor que provenía de los barcos negreiros era insoportable, una mezcla de sudor, sangre, orina y desesperación. Los oscuros sótanos eran como tumbas vivientes, donde seres humanos se amontonaban en condiciones inimaginables. Pedro veía la llegada de esos barcos con el corazón en llamas. Vio hombres con cadenas pesadas en los tobillos, mujeres con miradas vacías y niños que ya no lloraban, tan acostumbrados al dolor. Los mercaderes negociaban precios como quien compra y vende ganado, indiferentes a los gritos y súplicas. Cierta mañana Pedro se acercó por primera vez a uno de esos barcos. El capitán lo miró con desdén. «Padre, no se meta. Aquí no hay almas, solo mercancía». Pero Pedro no se intimidó. Puso el pie en la cubierta y bajó a los sótanos. Allí, la oscuridad era casi total. El olor a muerte lo hizo vomitar, pero no retrocedió. Tocó los cuerpos, susurró oraciones, distribuyó trapos húmedos para limpiar heridas y trataba de ofrecer consuelo a quienes aún tenían fuerzas para escuchar. En su diario, describió ese momento con lágrimas. «Bajé al infierno y encontré a Cristo encadenado». Fue allí donde Pedro tomó una decisión definitiva. No bastaba con rezar, necesitaba estar presente. Cada llegada de barco pasó a ser para él un llamado divino. Cuando el pueblo se alejaba del puerto, él se acercaba. Llevaba frutas, agua, vinagre para desinfectar heridas y pequeños panes. En una de esas visitas, una mujer africana, de ojos profundos y sufridos, tomó su mano y la acercó a su rostro, murmurando palabras en su lengua. Pedro no entendía, pero sintió que su alma se comunicaba con la suya. Descubrió después que ella decía: «Tú eres luz en las tinieblas». Los jesuitas locales, admirados y al mismo tiempo temerosos, intentaron aconsejarlo para que moderara su celo. Le decían: «Pedro, no vas a aguantar. Este sufrimiento es demasiado para un solo hombre». Pero él respondía con firmeza: «Donde hay mayor sufrimiento, allí debe estar mayor misericordia». Pedro también comenzó a catequizar. Utilizaba imágenes simples, gestos y palabras traducidas. Bautizaba a cientos de esclavos, muchas veces a la carrera, temiendo que no resistieran otra noche más. Los llevaba a la capilla, lavaba sus pies, besaba sus heridas. Había quienes lo llamaban loco, otros santo en vida. Para él eran solo hermanos. Un momento particularmente conmovedor ocurrió en una tarde calurosa, cuando un esclavo joven, gravemente herido, miró a Pedro con ojos llenos de lágrimas y dijo: «¿Por qué nos amas si nadie más lo hace?». Pedro se arrodilló ante él y respondió: «Porque en ustedes veo el rostro de Cristo flagelado». El joven murió esa misma noche, con una sonrisa serena en el rostro, sosteniendo un pequeño crucifijo que Pedro le había dado. Día tras día, el alma de Pedro se desgarraba, pero al mismo tiempo se fortalecía. Sentía que cada lágrima derramada era como una ofrenda silenciosa a Dios.
Su cuerpo se debilitaba por el esfuerzo constante, pero su espíritu nunca vacilaba. En la soledad de su celda escribía: «El mundo puede no entender, pero cada vida rescatada es un milagro. Que Dios me conceda fuerzas para continuar». Así, entre el horror y la misericordia, Pedro Claver comenzaba su misión más sublime: ser la presencia del amor divino entre los más olvidados de la tierra. En la mañana del 31 de marzo de 1616, ante el altar de la capilla de los jesuitas en Cartagena, Pedro Claver hizo el voto que sellaría el destino de su alma para siempre: ser siervo de los africanos para siempre. Estas palabras, dichas en silencio, pero con la fuerza de un trueno en su corazón, resonaron como un compromiso eterno con los más olvidados y despreciados. A partir de ese día, Pedro ya no pertenecía más a sí mismo. Su tiempo, su cuerpo, su salud y hasta su honor estaban entregados al servicio de los esclavos africanos que llegaban en condiciones subhumanas. Cada nuevo barco que anclaba era un llamado directo de Dios. Al avistar los barcos a lo lejos, Pedro preparaba sus cestas con frutas, dulces, agua potable y remedios improvisados. En el puerto, el ambiente era caótico: gritos, cadenas, latigazos, olor a miedo y muerte. Pero Pedro caminaba entre la multitud como un faro de calma y compasión. No solo atendía las necesidades físicas, en cada mirada había oración, en cada toque la bendición. Limpiaba heridas purulentas con trapos empapados en vinagre y lágrimas. Muchas veces, antes de hablar sobre Cristo, se arrodillaba ante los esclavos y besaba sus llagas. Esto causaba escándalo entre los poderosos de la ciudad, que no entendían cómo un padre podía humillarse ante mercancía humana. Pero a Pedro no le importaban las miradas de desprecio. Su preocupación era una sola: aliviar el dolor, salvar almas, llevar dignidad. Los africanos, incluso sin entender su lengua, reconocían en sus gestos el lenguaje universal del amor. Comenzaron a llamarlo el hombre del Dios blanco. Muchas veces, después de calmar cuerpos febrilmente, Pedro se sentaba en el suelo. Dibujaba en la arena la cruz de Cristo y con gestos simples explicaba el amor de Dios por todos, sin distinción. En un momento conmovedor, un grupo de niños encadenados, al ver llegar a Pedro, corrieron, aún con dificultad, para abrazarlo. Eran ojos cansados, pero confiados. Eran pequeños cuerpos marcados por el sufrimiento, pero aún capaces de sentir esperanza. Pedro lloraba junto a ellos y decía bajito: «Ustedes son preciosos a los ojos de Dios». A cada bautizo se sentía testigo de un milagro. En su diario anotó: «No llegan aquí solo para morir como esclavos, sino para renacer como hijos de Dios». Su rutina era extenuante. Pasaba días y noches sin descanso. Entraba en los oscuros sótanos de los barcos cuando nadie más se atrevía. Cargaba en sus hombros cuerpos febrilmente y los llevaba al pequeño hospital improvisado que creó con la ayuda de algunas mujeres piadosas de Cartagena. Muchas veces, él mismo preparaba infusiones de hierbas, limpiaba las heridas y dormía al lado de los enfermos, como un enfermero silencioso e incansable. También había momentos de peligro. Algunos capitanes amenazaban con expulsarlo a la fuerza. Otros lo humillaban públicamente, acusándolo de entorpecer el comercio. Pero Pedro permanecía inquebrantable. Su respuesta era siempre la misma: «Estas almas son demasiado preciosas para ser olvidadas». Y en noches de agotamiento se retiraba a su celda y escribía: «Soy solo polvo, pero este polvo desea servir hasta el último suspiro». El voto hecho en 1616 no fue solo una promesa. Fue el inicio de una entrega sin retorno, donde cada latido de su corazón pulsaba por la vida y salvación de aquellos que el mundo abandonaba. La misión de Pedro Claver, ahora sellada por su juramento eterno, se convertía en una verdadera epopeya diaria de compasión heroica.
entre 1617 y 1630, se convertiría en conocido como el rostro de la misericordia en medio del infierno. A cada nuevo barco que llegaba, Pedro corría al puerto. Cargaba cestas improvisadas con agua fresca, frutas dulces, miel para aliviar la garganta seca de los esclavos, pequeñas pomadas hechas con plantas medicinales. Cuando el capitán del barco autorizaba su entrada, muchas veces con desdén e ironía, Pedro bajaba a los sótanos. El olor lo sofocaba, las moscas zumbaban alrededor de los cuerpos heridos. Había gemidos, toses débiles y ojos apagados. Pedro se arrodillaba allí, en el suelo sucio, y comenzaba su trabajo silencioso. Limpiar heridas, ofrecer sorbos de agua, susurrar oraciones. En algunos casos, todo lo que podía hacer era sostener la mano de un moribundo, permitiendo que partiera no solo, sino acompañado del amor de Dios. Había momentos en que el propio Pedro se desmayaba de agotamiento y calor, pero al recobrar los sentidos, comenzaba de nuevo. A lo largo de esos años, bautizó a más de 300,000 personas, 300,000 almas que, de otra manera, habrían muerto sin siquiera escuchar el nombre de Cristo. Pedro no solo las bautizaba, sino que les daba dignidad. En una escena impactante, registrada por testigos, un esclavo moribundo con fiebre altísima miró a Pedro y con lágrimas dijo: «Ahora puedo morir en paz». «Alguien me llamó, hermano». Más allá del puerto, Pedro organizaba visitas constantes a las plantaciones y casas donde los esclavos eran mantenidos. Caminaba leguas bajo el sol abrasador, enfrentando peligros de serpientes, ladrones y enfermedades tropicales. Llegaba a los campamentos con una sonrisa tierna. Se sentaba en el suelo al lado de los cautivos y comenzaba catequesis simples. Usaba objetos del cotidiano, piedras, hojas, dibujos en la tierra, para explicar la misericordia de Dios. Las noches eran de oración silenciosa. Pedro dormía poco, siempre preocupado por el próximo barco, por el próximo alma que necesitaría consuelo. En su celda, el suelo de piedra tenía marcas profundas de sus rodillas, tal era la frecuencia con la que se prosternaba. También enfrentaba tentaciones. El cansancio extremo, la enfermedad constante, el desánimo ante la crueldad humana. Pero su fuerza venía de la Eucaristía. Todos los días celebraba la misa con lágrimas en los ojos, ofreciendo a Dios cada dolor y cada alma rescatada. No raro, cuando no estaba en los puertos o en las visitas a las fincas, Pedro se recogía en el hospital de los enfermos incurables, lavando heridas purulentas, cuidando de leprosos y ofreciendo palabras de esperanza a los moribundos. Una vez, una señora rica de la ciudad le preguntó con cierto desprecio: «Padre, ¿por qué gastar su vida con estos miserables?». Y él respondió con serenidad: «Porque ellos son reyes a los ojos de Dios». A pesar de tanto heroísmo, Pedro jamás buscó gloria o reconocimiento. Escribía en su diario: «Que nadie me vea, que solo Dios sepa». Y mientras el mundo seguía indiferente, él, con manos callosas y corazón inflamado, continuaba siendo el servidor de los más pequeños, el apóstol de los olvidados, el reflejo vivo de la misericordia divina. Mientras la fama de Pedro Claver crecía entre los pobres y esclavizados, también despertaba celos, incomprensiones y persecuciones entre los poderosos. Entre 1630 y 1640, enfrentó las mayores pruebas de su alma: el rechazo de aquellos que debían apoyarlo y el desprecio de las autoridades civiles y religiosas. Los comerciantes de esclavos lo veían como una molestia. Decían en voz alta: «Él interfiere en nuestros negocios». No eran solo palabras. En algunas ocasiones, Pedro fue insultado públicamente, llamado loco y enemigo del progreso. Los capitanes de los barcos, irritados por su presencia constante, llegaron a amenazarlo físicamente. Uno de ellos llegó a ordenar que lo arrojaran al mar.
Pero Pedro fue salvado por un marinero que, conmovido por su valentía, intercedió a su favor. En la iglesia, la situación no era muy diferente. Algunos miembros del clero consideraban su conducta exagerada, rozando el fanatismo. Otros, molestos por su popularidad entre los pobres, lo acusaban de querer llamar la atención y de desobedecer a las jerarquías. Sin embargo, Pedro siempre respondía con silencio y humildad. Ante las críticas, solo se arrodillaba y rezaba. Hubo momentos en que, profundamente herido en el alma, Pedro se retiraba a la capilla y lloraba largamente frente al sagrario. «Señor», escribía en su diario, «¿cómo puedo ser fiel a ti cuando tantos me condenan? Dame fuerza para seguir incluso entre espinas». Cierta noche, irrumpieron en su celda y destruyeron parte de sus escritos y pertenencias. Un grupo de jóvenes aristócratas locales, molestos por su ejemplo, se divirtió humillándolo públicamente. Lo arrastraron por las calles, riendo y arrojando lodo sobre su sotana. Pedro no reaccionó, solo decía en voz baja, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El propio superior de la orden, temiendo represalias de la élite, llegó a restringir su acceso a ciertas áreas de la ciudad. Pedro aceptaba todo con resignación. Sabía que la cruz era parte del camino. Sin embargo, no todas las dificultades venían de afuera. Por dentro, Pedro libraba una batalla constante contra el desánimo, el cansancio físico y el agotamiento espiritual. A veces se sentía vacío, incapaz de continuar. En esos momentos se postraba en el frío suelo de la capilla y susurraba, «Señor, no me dejes solo». Una de las peores pruebas fue ver a algunos de los esclavos que él había bautizado morir bajo los malos tratos de sus amos, sin poder intervenir. Lloraba por ellos como quien pierde hijos. «¿Cuántas almas, Señor? ¿Cuántas almas que vuelan hacia ti después de tanto sufrimiento?» Aún así, su luz no podía ser apagada. Las mujeres africanas lo llamaban Padre de la Esperanza. Los niños, incluso enfermos, sonreían cuando lo veían llegar. Y hasta entre los marineros más endurecidos comenzaba a brotar el respeto silencioso. Un episodio conmovedor fue relatado por un soldado español. Al ver a Pedro arrodillado, lavando las heridas de un leproso con sus propias manos, él se echó a llorar y confesó, «Hoy vi el rostro de Cristo». Y así, entre persecuciones e incomprensiones, Pedro Claver seguía adelante, sostenido solo por la fe, la oración y el amor incondicional a aquellos que el mundo rechazaba. A partir de 1640, el cuerpo de Pedro Claver comenzó a dar señales claras de desgaste irreversible. Años de trabajo incansable, noches mal dormidas, ayunos prolongados y exposición constante a enfermedades cobraban su precio. Las fiebres se hicieron frecuentes, los dolores en las articulaciones casi insoportables. Sin embargo, lo más doloroso no estaba en su cuerpo, sino en la soledad que, poco a poco, lo envolvía. Cartagena continuaba pulsando entre el lujo de pocos y la miseria de muchos. Los barcos negreros no cesaban de llegar, pero Pedro, cada vez más debilitado, ya no podía correr al puerto como antes. Su espíritu deseaba ardientemente estar allí, entre los encadenados, pero sus piernas ya no respondían. El peor golpe llegó cuando los propios confrades, temiendo que él se convirtiera en una carga, comenzaron a distanciarse. De héroe silencioso, Pedro pasó a ser visto como el viejo enfermo que solo causa problemas. Se designó a un esclavo para que lo cuidara. Un hombre rudo e impaciente, que frecuentemente lo maltrataba, le escupía en la comida y lo dejaba solo durante largas horas. Pedro, incapaz de responder, solo rezaba por él, pidiendo a Dios que lo perdonara. Sus últimos años fueron marcados por humillaciones silenciosas. Muchos de aquellos que antes lo reverenciaban, ahora lo evitaban. Decían que estaba senil,
que deliraba en sus oraciones. Pedro escuchaba todo en silencio, aceptando la cruz hasta el final. En su diario, ya con caligrafía temblorosa, escribió: «Señor, ahora solo me queda tu presencia, y ella me basta». Cierta vez, una joven esclava, a quien él había bautizado muchos años antes, entró en su celda y lo encontró casi inmóvil, el rostro pálido, los ojos aún brillando de amor. Ella se arrodilló y, sosteniendo su mano debilitada, dijo: «Usted nunca estuvo solo. Nuestros corazones siempre han rezado por ti». Aún debilitado, Pedro nunca dejó de ofrecer su sufrimiento por los demás. Decía: «Si no puedo más lavar sus heridas con las manos, las lavaré con mis lágrimas». Las visitas se hicieron raras. Solo algunas mujeres piadosas le traían pequeños alimentos y a veces se sentaban a su lado para rezar el rosario. En una de esas visitas, una de ellas le contó que había llegado un barco y que muchos esclavos estaban enfermos. Pedro, sin fuerzas para moverse, solo cerró los ojos y murmuró: «Llévenles mi amor y díganles que aún rezo por cada uno de ellos». En los últimos meses de su vida, su celda se transformó en un santuario de silencio y entrega. La respiración era difícil, pero sus labios nunca dejaron de murmurar oraciones. El día 8 de septiembre de 1654, ya consciente de la proximidad de la muerte, pidió la confesión y recibió la unción de los enfermos. La noche cayó suavemente sobre Cartagena. El viejo siervo de Dios, solo en su celda, miró el crucifijo desgastado que lo acompañaba desde su juventud y susurró: «Señor, te entrego mi alma. He sido siervo de tus pobres. Ahora, recíbeme como tu siervo». En la madrugada, Pedro Claver partió serenamente, en absoluto abandono y silencio, tal como vivió, sin buscar honores, pero plenamente entregado al amor y la misericordia. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, Cartagena despertó diferente. La noticia de la muerte de Pedro Claver se esparció por las calles, callejones y campos con una rapidez silenciosa, como si el propio viento llevara el mensaje. Los esclavos, aquellos a quienes había amado y servido hasta el límite de la extenuación, fueron los primeros en reaccionar. Hombres y mujeres, muchos de ellos marcados por las cicatrices de la esclavitud, caminaban descalzos hasta la capilla de los jesuitas. Allí se arrodillaban en silencio ante el cuerpo de su protector. Algunos lloraban en voz baja, otros solo tocaban sus vestiduras con reverencia. La ciudad, que tantas veces lo despreció, ahora se inclinaba ante su grandeza. Los comerciantes y autoridades que lo habían criticado comenzaron a hablar de él con admiración, avergonzados de sus antiguas palabras. La campana de la iglesia sonó durante horas, anunciando que un gran siervo de Dios había partido. El velorio de Pedro Claver se convirtió en un cortejo silencioso. No había lujo, solo flores simples, oraciones murmuradas en diversas lenguas y lágrimas sinceras. Entre los presentes, un joven marinero se arrodilló y susurró: «Vi a Dios en la mirada de este hombre». Fueron 3 días de vigilia constante. Personas de todas las clases sociales y razas pasaron ante su cuerpo. Muchas mujeres piadosas, que en otro tiempo lo ayudaban en sus obras, decían entre sí: «Hoy el cielo recibió un ángel». Cuando el ataúd fue llevado a la sepultura, la multitud acompañaba en profundo silencio. No había discursos grandiosos, solo la voz de un coro simple entonando cánticos de esperanza. Y en ese momento, Cartagena comprendió: había perdido a un hombre, pero ganado un intercesor eterno. En los años siguientes, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Esclavos liberados, enfermos curados, corazones transformados. En 1888, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad.
canonizándolo como San Pedro Claver, el siervo eterno de los africanos. Hoy su tumba es un lugar de peregrinación. Muchos aún se arrodillan allí, pidiendo compasión, fuerza y entrega. En cada vela encendida, en cada lágrima derramada, renace la memoria del hombre que eligió ser pequeño para hacer grandes a los más despreciados. La gloria de San Pedro Claver no fue la fama ni el poder, sino la humildad silenciosa de quien gastó cada latido de su corazón sirviendo a los más pobres. Su vida, marcada por el sacrificio, fue coronada en la eternidad como ejemplo de amor sin límites. Respira hondo y entrega tu corazón a esta oración, que nos conduce a la presencia del cielo por medio de la poderosa intercesión de San Pedro Claver. Señor Dios de misericordia infinita, que elegiste a tu siervo Pedro Claver para ser consuelo de los que sufren, luz en la oscuridad de los olvidados y fuerza para los débiles, hoy, ante tu presencia, invocamos su intercesión con toda humildad y confianza. San Pedro Claver, apóstol de los que fueron arrancados de sus tierras, tú que descendiste a los oscuros sótanos y transformaste el horror en esperanza, ven ahora hasta nosotros. Enséñanos a ver a Cristo en los rostros cansados, en las lágrimas escondidas y en los corazones solitarios que encontramos en nuestro camino. Tú que besaste las heridas de los despreciados y lavaste con lágrimas las llagas del mundo, pedimos que laves ahora nuestros propios dolores. Acoge las aflicciones que traemos en el corazón, sean ellas de cuerpo, alma o espíritu. Intercede junto al Señor para que podamos cargar nuestras cruces con la misma humildad y paciencia con que tú cargaste la tuya. Danos, San Pedro Claver, un corazón compasivo capaz de ver al otro más allá de las apariencias, un corazón que acoja, escuche y ame sin medidas, que podamos ser consuelo para quien llora, palabra de paz para quien sufre y presencia serena para quien se siente abandonado. Tú que fuiste perseguido, humillado y aún así jamás desististe de tu misión. Fortalécenos en los momentos de cansancio e incomprensión. Que nunca perdamos el deseo de servir, incluso cuando el mundo nos dé la espalda. San Pedro Claver, siervo fiel hasta el fin, pedimos tu protección sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos y nietos. Guárdalos del mal, líbralos del egoísmo y enséñales a vivir en generosidad y en la luz del Evangelio. Por último, pedimos que estés a nuestro lado en la hora de la muerte, cuando el miedo y la soledad quieran visitarnos. Que tus manos extendidas nos lleven suavemente hasta los brazos de Cristo, para que un día podamos descansar en la paz eterna, junto a ti y a todos los santos. Amén.